El Evangelio del Día con Monseñor Rodrigo Urbina. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús vio a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de cobrador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y en la mesa estaban con ellos gran número de publicanos y pecadores. Los fariseos y escribas criticaban por eso a los discípulos, diciendo: ¿y por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Qué importante es sabernos enfermos para poder ser sanados. Hermanos, así como en nuestro cuerpo hay señales de alerta cuando algo está mal, y cuando hay alguna infección, este cuerpo se manifiesta a través de temperaturas, mareos, malestares. Así podemos también decir que se manifiesta el alma cuando ésta está enferma. Lo que pasa es que para podernos enterar de esas manifestaciones que el alma nos emite, necesitamos tener fe y empezar a buscar al único que ha venido a este mundo a sanar los males del cuerpo y del alma, priorizando las enfermedades del alma, como son los pecados. Comenzando este itinerario cuaresmal, se nos presenta hoy a consideración este evangelio de la llamada de Leví. Los fariseos presentes en esta escena son aquellos que piensan que podemos ser buenos si nos lo proponemos, es decir, por nuestra propia virtud y fuerza. Y piensan en su soberbia que el que no es virtuoso o perfecto, pues es porque no lo quiere. Sin embargo, nosotros estamos conscientes, como diría San Pablo, que quiero ser bueno, que quiero hacer el bien, pero cuando me doy cuenta, ya pequé, ya cometí la maldad. Solamente Dios es perfecto, y Él, en esa santidad y perfección, ha optado por entregarnos a su único Hijo, ese Hijo que sin dejar de ser Dios, se encarnó en el seno de la Virgen María y se hizo hombre, y que gusta rodearse de pecadores. Y esto es lo que nos tiene que alentar cuando nos descubrimos mordidos, infectados y contaminados por el pecado. Porque Jesús
no vino por los que están sanos, sino por los enfermos. Tenemos que reconocernos contaminados y enfermos por el pecado. En esta escena de la vocación y la llamada de Leví, podemos constatar cómo a este hombre despreciado, marginado por su propio pueblo y que trabajaba recaudando impuestos en favor de los opresores de su pueblo, es llamado por Jesús. Qué interesante que caigamos en cuenta cuando Jesús pasa por nuestra vida, por el camino de nuestra existencia y fija sus ojos en ti y en mí. Sí, qué veces son las que sucede esto y tú y yo ni siquiera nos percatamos. ¿Cuántas son las ocasiones en que más bien nos sentamos en la barra de los que critican, de los que murmuran, de los que están pendientes del acontecimiento de la vida ajena y los hundimos, los condenamos, como hicieron los fariseos, que vieron y fueron testigos de cómo Jesús fue a la casa de Leví para sentarse en la mesa por el banquete que éste le ofreció. Jesús sabe quién es este hombre pecador, ambicioso, con el pecado de la codicia, de la avaricia. Leví, cayendo en cuenta que Jesús lo vio, le ofreció en su casa un gran banquete. ¿Quiénes podían haber llegado a participar de esa cena o de ese almuerzo, de ese banquete? Pues los amigotes del pecador, los pecadores públicos, los publicanos, los que eran considerados el desecho, la basura del pueblo por parte de aquellos que se creían santos, impolutos y perfectos, los hipócritas fariseos. Y por eso comenzaron a criticar. Vuelvo y pregunto, ¿en cuál de las barras o de los grupos de este evangelio está usted y estoy yo? Porque si observamos y nos detenemos, vamos a darnos cuenta que en este grupo todos son pecadores. Lo que sí, uno, el inocente, el perfecto, el santo, que es Jesucristo, se codea con esta gente, se mete en medio de este grupo despreciado por aquellos que siendo pecadores no tienen la capacidad en su soberbia de reconocer esa situación y ese estado de pecaminosidad en su vida. Hermanos, San Agustín decía, el peor de los males que yo tenía era pensar que yo no era pecador. Y este es el mismo caso de estos escribas y fariseos que juzgaban al otro porque ellos se creían perfectos. Ahora pongamos la mirada en Leví, Mateo, que dice el texto que soltando aquello que lo amarra, que lo impide seguir a Jesús, él lo hace porque responde a la llamada del Señor con atención y aprisa. Sale porque conoce perfectamente este cobrador de impuestos que él está enfermo y que necesita ser sanado por el único que lo puede hacer, Jesucristo el Señor. La última parte de este evangelio es sumamente importante,
porque aquí se encuentra la razón por la cual Jesús llama a los pecadores. No se codea, no llama a los pecadores para quedarse con ellos allí, sin hacer absolutamente nada. Y los que somos llamados, invitados por Jesús, convocados por Jesús, tenemos la obligación, además de escuchar su voz, de soltar las amarras que impiden que nos vayamos con Él, arrepentirnos de corazón del pecado que hemos cometido. Una de las actitudes que en este tiempo de Cuaresma se llama con urgencia es a la penitencia. Acercarnos al sacramento de la confesión, de la reconciliación. Pero, ¿cómo me acerco yo, si es que quiero hacerlo, a participar de este sacramento que me santifica, que me sana, que me cura, si no tengo la actitud del verdadero arrepentimiento, el dolor de haber ofendido a Jesús? Mis pecados no se van a perdonar, porque cuando yo me acerco al sacramento, tengo que cumplir con ciertas condiciones para yo poderme ver beneficiado de esa misericordia de Dios. Pidamos, como lo hacía el angélico doctor Santo Tomás a Jesús: conviérteme, Señor, a ti, y entonces me convertiré. Porque podemos ser conscientes que estamos en situaciones que no agradan a Dios. Estas situaciones, como la que vivió Leví, apegado a las riquezas materiales, la avaricia, la codicia, explotando a los demás, tratando de abusar del otro, arrebatándole a los pobres lo poco que tienen para seguir enriqueciéndome, no pagando lo justo a los servidores o a los empleados que tengo bajo mi responsabilidad, siendo egoísta, envidioso. Puedo, repito, darme cuenta que vivo en ese mundo, pero no estar arrepentido de tal cosa. Si yo no tengo el arrepentimiento en el corazón, no podré beneficiarme del perdón que me ofrece el Señor. Leví, Mateo, públicamente suelta aquello que le impide seguir a Jesús. Y Jesús, en medio de los publicanos y los pecadores, sigue a través de la iglesia llamándonos especialmente en este tiempo de Cuaresma a la auténtica conversión. En una ocasión le preguntaba yo a una persona que había cometido un crimen, que había matado a alguien: ¿estás arrepentido de haber cometido semejante barbarie, semejante pecado? Y me contestó: mire, padre, yo sé que lo que cometí no es correcto y es pecado, pero es tal mi odio contra esa persona que ya eliminé de esta vida, que lo volvería a hacer si lo veo de nuevo aquí. Esa es la actitud que contamina, que envenena y que impide que recibamos la divina misericordia, el perdón de los pecados. Líbrenos el Señor de semejante arrogancia, ceguera y soberbia. Que nos conceda el Señor el dolor de haber pecado, la vergüenza de haberle fallado y el deseo y el firme propósito de poner de nuestra parte para alejarnos de las futuras ocasiones. Amén.